de Corrientes en el contexto nacional, muchos no lo entienden. No sabe, ni siquiera dirigentes de nuestro partido, no entiende cómo hicimos, cómo hicieron. Porque realmente la trama política que se construyó durante todos estos años reposa fundamentalmente en una estructura con sentido común. En una estructura que se fue construyendo de abajo hacia arriba, donde el partido siempre está priorizando la trama inferior, que es la trama de cómo podemos tener la mayor cantidad de concejales en una sociedad. No reposa absolutamente en la figura de un líder o en la figura de un carismático, sino que reposa fundamentalmente en la actividad política de los dirigentes de barrios, de pueblos, de abajo, que es lo que hace sustentable en el tiempo. Y cuando nosotros vemos un partido nacional confundido, no porque la Unión Cívica Radical haya cambiado el eje político o porque hemos cambiado algunas cuestiones de valores del partido, absolutamente. Se cambió la visión de los dirigentes, equivocadamente o no, según los resultados equivocadamente, porque realmente la acción política que toda la vida desplegó el partido, con sus pensamientos históricos, con su bagaje ético que siempre fue la fortaleza, hoy, después de 100 años, sigue más vigente que nunca, porque fue absorbido por la cotidianidad de las vivencias políticas, fue absorbido por el personalismo de muchos dirigentes que se desprendieron de nuestro partido. Y hoy, a esta altura de la vida política del país, a esos dirigentes les fue mal. Se agotan en sí mismos. Y nosotros venimos trabajando dentro de un esquema en este año de recrear esos viejos valores del partido. Nos fue mal en su momento cuando hace 2 años teníamos mayoría, la oposición tenía mayoría. Y nos fue mal porque no fuimos capaces de construir un tramado político que sostenga el sentido común que nos pedía la sociedad, que pongamos freno al avance del kirchnerismo por su abuso de poder. No olvidamos ese mensaje. La sociedad nos dio un mensaje muy claro. ¿Qué hicimos? La pelea de Narváez, Pino, Solana, Macri, nosotros, el otro, nos diluimos entre nosotros. Porque se viene priorizando la cuestión personal. Y nos olvidamos de la política. Y la política es sinónimo de sentido común. Si no, no sería política. Y esto en el Congreso de la Nación nos costó mucho. Nos costó a tal punto que perdimos la mayoría en el Congreso. O sea que el mensaje de la sociedad fue clarísimo. En el primer momento, muchachos, hay que ponerle freno a esto, al kirchnerismo. Muy bien, nos votaron. Hicimos cualquier cosa con ese crédito. Y otro mensaje de la sociedad: ustedes no hicieron nada, muchachos. Le votamos al kirchnerismo. Y eso que son malos. Porque si hablamos de violación a la Constitución, a la ley y cuanto reglamento haya o por haber, este kirchnerismo o este peronismo en su versión kirchnerista ha violentado absolutamente todo. Y entonces tenemos que replantearnos nosotros como partido. ¿Por qué si este tipo son tan malos, son tan atorrantes, le votan? Algo está mal en nosotros. Algo está mal en la dirigencia, que no es capaz de entender y de llevar adelante un objetivo político que involucre la mayor cantidad de gente del país. Y este es el desafío que hoy tiene el partido en el contexto nacional. Creo que lo podemos lograr. Por lo menos desde el Congreso, después de casi 5 años de legislador nacional, por primera vez el partido se reúne con el bloque de senadores y con el bloque de diputados para discutir una ley que tiene mucho que ver con nuestra historia, que es la ley de YPF. Por primera vez. Y realmente fueron como 5 horas de debate y de discusión muy fuerte, que nos costó mucho a nosotros aunar criterios por distintas circunstancias. Pero la concepción central del tema de YPF, los que
pensamos como radicales, sabemos que somos el padre de la criatura. Dijimos toda la vida y nos opusimos a la privatización y seguimos sosteniendo que tiene que ser así. Entonces hoy, en esta cuestión de retomar esos posicionamientos históricos que siempre tuvimos, claramente conocidos por la gente, y nos aparece un escenario distinto, porque hoy en ese pensamiento aparentemente coincidimos con el kirchnerismo, y parece que se cae el mundo para aquellos que juegan a la oposición y al oficialismo, porque quieren diferenciarse por una cuestión sectaria. Y el radicalismo vuelve a decir, no, nosotros no estamos de acuerdo. Toda la vida pensamos así. Toda la vida defendimos esto y vamos a seguir defendiendo, aunque coincidamos con el kirchnerismo. Lo que no decimos es que el kirchnerismo hizo todo lo contrario y no le importa si hoy tiene que adoptar una posición distinta en la de antes. No tiene responsabilidad política, no tiene responsabilidad histórica ante las problemáticas de las distintas cuestiones que ha vivido el país. Esa es la diferencia. Entonces, esta responsabilidad del respeto a las leyes, que siempre decimos, a la Constitución, es un valor absoluto. Es un valor absoluto que nosotros hoy en el Corriente tenemos que transmitir esto. Hoy estamos ante un peronismo que le cuesta diferenciarse de nosotros. ¿Cómo puede explicar Prulla? ¿Cómo puede explicar Galantini? ¿Cómo puede explicar Fabián Rido de que hoy somos tan malos como dicen? Cuando ellos han usufructuado la buena calidad de gobierno que tuvimos, con nuestros problemas, con nuestras diferencias, pero han alcanzado los máximos cargos políticos que ostentaron porque nosotros le pusimos los votos. Esto es insolayable. Esto no lo puede negar nadie. Si lo niega son unos caraduras, que lo son. Pero eso no es el problema que sea. El problema es que nosotros tenemos que asumir el protagonismo de decirle, muchachos, ustedes son unos torrantes, porque nosotros hicimos eso. Tenemos que pensar a defender los posicionamientos políticos de nuestro gobierno. Tenemos que abrir esta instancia de diálogo que estamos teniendo e instruirlo, como lo están haciendo, para defender la cuestión política, no una cuestión de partido, de signos o color, sino que empezar a defender las ideas, empezar a defender a nuestros funcionarios, porque seguramente estamos convencidos que son los mejores. Entonces no podemos defender a aquello que no queremos. Entonces, la trama social política del partido es esto: empezar a entender o hacer entender a la mayor cantidad de gente que hay cosas que estamos haciendo bien. ¿Cómo se explica que en una elección nacional a presidente se gane como se ganó la presidenta y nosotros un mes antes ganamos como ganamos? Que alguien explique esto. Y fue fácil. La sociedad correntina nos demostró a lo largo de la historia de Corrientes que tiene un diagnóstico preciso de sus políticos y su actividad general durante todos los momentos. Y ha sabido cambiar los votos en distintas instancias políticas. Porque yo le aseguro, en el año antes cuando en su plena época de Tato, nunca en la vida ni el mejor optimista del radicalismo hubiese imaginado ser gobierno de la provincia de Corrientes. Pero yo estoy seguro que el más optimista de los radicales se hubiese imaginado ser el gobierno de la provincia de Corrientes, con un fenómeno espectacular como fue la maquinaria política de Tato Rodríguez o del pacto autonomista libre. Inimaginable. Yo en mi pueblo hacía más de 60 años que no existía el radicalismo. Peleamos de salir penúltimo o último. Y cuando tuvimos la oportunidad nos aprovechamos, nos juntamos, fuimos solidarios entre nosotros, tuvimos la inteligencia de poder acordar cosas con partidos distintos. Entonces hoy, nosotros, en esta construcción política nacional, que no tiene mucho que ver con la de Corrientes, en esta construcción política nacional nosotros tenemos que empezar a tramar una alianza entre nosotros. Tenemos que buscar una identidad fuerte
Necesitamos consolidar esta unión entre nosotros. Esto es el partido. Esto es el partido. No es Ricardo Polomi, no es Agustín Portela, no es... esto es el partido. Acá el que trae el voto es el referente barrial que trae 1, 5 o 100 votos. Con esos votos se gana. Por supuesto las figuras contribuyen. Pero si en la medida que nosotros no podamos recrear esta unión entre nosotros, esta trama social y esta actitud ciudadana, porque ahí radica la diferencia entre la militancia de la Unión Cívica Radical y el militante del peronismo. Nosotros somos militantes ciudadanos, respetuosos de las reglas y los reglamentos, y respetuosos de la persona. El peronismo nunca respetó, usó a la persona, usó los momentos políticos, usó la ley y la violentó la ley cuando fue necesaria. Entonces, son dos cuestiones muy interesantes que tenemos que marcarnos para valorarnos. Yo siempre digo que tenemos que autovalorarnos, porque parece que vivimos allá en el último barrio, y parece que los legisladores, los gobernadores son personas tocadas con la varita, y no. Yo nací en un pueblo de 3.000 habitantes y siempre le digo a la gente de mi pueblo, si yo llegué a ser legislador, hermano, cualquiera puede llegar a ser, porque es así. El tema es la convicción de la lucha y la entrega, de jugar siempre bien, de decirle al funcionario, muchachos, vos sos mi empleado, vos tenés que hacernos caso. Nosotros te pusimos a vos y tienes que saber perfectamente por qué estamos donde estamos, con el respeto que nos merecemos y se merecen todos. Entonces yo pienso que este es el momento de empezar a recrear esa solidaridad política, que lo tienen que entender nosotros los funcionarios primero que todo. Que empezamos a vivir una nueva etapa en Corrientes donde nos necesitamos. Necesitamos superar las adversidades estúpidas. Diferencias siempre va a haber, siempre vamos a discutir porque nos encanta discutir. Y es bueno que discutamos, y es bueno que pensemos distinto, porque tenemos que tener la inteligencia de poder acordar cosas. La política es acordar cosas con sentido común, no acordar cosas para beneficios personales simplemente. Entonces es necesario abrir los comités, es necesario tener la mayor actividad comiteril. El gobierno se sustenta en nosotros, en los comités, en la militancia. Por eso mi preocupación muchas veces en abrir esta actividad. Y lo que hace usted en Capital, realmente la militancia de Capital tiene un papel importantísimo, prioritario en el éxito o fracaso de nuestro partido. ¿Por qué? Porque acá se concentra el 40% de la población. Por lo tanto, todo lo que vivimos en el interior, tenemos que aportar y hacer lo necesario para que a Corrientes, a la misma Capital le vaya bien, para que a todos nos vaya bien. A mí no me sirve nada ganar 10-0 en Santa Lucía si acá me matan. Entonces realmente el sentido solidario y la cuestión estratégica política que involucra a la misma Capital es prioritario. Y en esta construcción de responsabilidad política que tenemos los radicales, justamente entender lo que hace el gobierno, empezar a diferenciarnos en el pensamiento y en la acción con el peronismo es fundamental. No somos los mismos. No sé si son mejores que ellos, pero yo pienso que la actitud que tiene la gente de Corrientes, el pueblo correntino, hacia nosotros, de habernos acompañado en las últimas elecciones como nos acompañó, realmente hay un respaldo importantísimo que tenemos que cuidar. No hacer lo que hicimos en la nación, que dilapidamos ese crédito. Nosotros tenemos que hacerle entender a los dirigentes que no piensan como nosotros, que hoy creen que Camau es